Buenos días, YouTube. Por eso hablamos aquí. Hoy yo voy a compartir dos pasajes de la Santa Biblia. Un pasaje del Antiguo Testamento y un pasaje del Nuevo Testamento. Y los números aún asociados con los versículos son interesantes en que el pasaje del Antiguo Testamento es de capítulo 5 y versículo 10 del segundo libro de Crónicas. Y estos números 5 y 10 muchas veces hacen una referencia al Antiguo Testamento, 5 siendo una referencia a los 5 libros de Moisés, y 10 es una referencia muchas veces en la Santa Biblia a los 10 mandamientos. Entonces, la referencia del Antiguo Testamento es del segundo libro a los Crónicas, yo creo, se llama, y capítulo 5, versículo 10. La otra referencia es del Nuevo Testamento y es de Hebreos capítulo 7, versículo 12. Y 7 y 12 son números interesantes también que hablan sobre los dos ramas de la iglesia. Los gentiles, 7, como las 7 cartas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y hay otras referencias a los 7 candeleras en Apocalipsis capítulo 1. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento que hablan sobre 7 siendo el número que hace una referencia a la iglesia de los gentiles. Pero también 12, Hebreos 7, 12 y 12 muchas veces hablan sobre los salvos de Israel o judíos, podemos decir. Entonces, hay dos ramas de la iglesia que la Biblia habla sobre las dos ramas, Zacarías en el Antiguo Testamento y los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11, por ejemplo, habla sobre las dos ramas de la iglesia, judíos y gentiles. Entonces, estos dos pasajes hablan sobre la ley de Moisés y las dos tablas y cómo eran un señal no eran un señal los dos tablas del antiguo pacto. Y Hebreos 7:12 habla sobre un cambio de la ley, porque ahora estamos abajo la ley real, como Cristo dijo, enseñándoles de obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, vamos a poner la atención en la palabra de Dios y leer estos dos pasajes. Entonces, aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 5 y versículo 10, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios sobre las dos tablas que eran las tablas. Dice aquí, en el arca no había sino las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho pacto con los hijos de Israel, después que salieron de Egipto. Entonces deberíamos tomar una cuenta aquí que dice específicamente la palabra de Dios que las dos tablas son el pacto o señal del pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel. Las dos tablas con las cuales el Señor había hecho pacto. Entonces, interesante es que tenemos aquí capítulo 5, es una referencia al Antiguo Testamento,
como los 5 panes que Cristo compartió con la gente. Y también tenemos el número 10 que habla sobre este antiguo pacto, los 10 mandamientos. Y ahora estamos aquí en Hebreos capítulo 7, que es el número de la rama de los hijos de Dios, que se representa los salvos de los gentiles. Y versículo de capítulo 7, versículo 12, que habla sobre los hijos de Dios, la rama de los salvos, judíos salvos. Vamos a leer primero 11. Dice, pues, Hebreos 7, 11 y 12. Dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también cambio de la ley. Entonces, para la iglesia en día de hoy, tenemos la ley royal, la ley real, que es la ley de amor, y todo que tenemos de Jesucristo se incluye en esta ley. Vamos a leer Mateo 28 otra vez, donde Cristo nos dice lo que deberíamos hacer con la ley, con sus enseñanzas. Aquí, Mateo 28, versículo 20, o deberíamos empezar 18. Llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos aquí las últimas palabras de Jesús recordados, guardados, grabados en Mateo, el Evangelio de Mateo, y él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, estamos ahora abajo del nuevo pacto, y es un gran error, es una caída de gracia para poner la iglesia abajo los 10 mandamientos. Entonces tenemos una ley más alta, más pura, y el Antiguo Testamento tiene su diseño para guiarnos a la cruz de Jesucristo. Dios le bendiga.